del creyente. Ese es el título del mensaje, primera parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pongo del creyente? Porque el que no es creyente no tiene dos naturalezas. Lo que tenemos dos naturalezas somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que le hemos aceptado en el corazón. El que no es creyente tiene una sola naturaleza, que es de la que más voy a hablar en esta noche, que es la naturaleza pecaminosa. Amén. Así que, a modo de introducción, millones de nuevos creyentes en Cristo se asombran y a veces se desaniman, y por eso he querido enseñar esto, que lo hemos enseñado en otras oportunidades. Capaz que para algunos sea como una repetición, pero capaz que para algunos sea algo nuevo, o en la repetición misma el Señor nos puede hablar o nos puede revelar algo más profundo todavía de lo que nosotros somos y de lo que lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo también que vive en nosotros. Así que yo noto que hay muchos creyentes que se asombran o se desaniman en muchas ocasiones, algunas veces gente que entra en desesperación y que tira la toalla, ¿no? A la hora de la decisión de seguir a Cristo, estar en el Evangelio, ser parte de la iglesia, cuando tiene una caída, ¿no? Cuando comete un error, o cuando vuelve a sentir las mismas tentaciones o las mismas debilidades, aún después de haber aceptado a Cristo, después de haber decidido seguir al Señor y aún siendo parte de la iglesia. Cuando vienen esos momentos de debilidad, a veces nos damos cuenta que siguen en nosotros las mismas tendencias que antes de Cristo, ¿no? Entonces, si no entendemos este asunto doctrinal de las dos naturalezas que operan en nosotros, fácilmente podemos caer en el desánimo, fácilmente podemos tirar la toalla, como he dicho, ¿no? Abandonar o apartarnos del Señor. Amén. A veces no se entiende el por qué nos ocurre esto, por qué hay a veces un largo tiempo en el que no nos sentimos tentados, en el que no tenemos problemas, y de repente hay unas semanas o hay unos días donde parece que nos sentimos atraídos otra vez hacia algo pecaminoso, hacia las viejas costumbres que teníamos. A veces no se entiende por qué persiste, ¿no?, esa batalla dentro de nosotros. Hay algunos que piensan: nunca voy a tener paz, nunca voy a tener victoria sobre esta problemática en mí, o estas tentaciones que tengo, este pecado. No se puede ganar la batalla nunca. El propósito de esta charla, de esta predicación, no es solamente presentar la razón del conflicto, sino presentar también cómo nosotros podemos obtener la victoria en esta batalla que estamos peleando. Amén, hermanos. Decirle al hermano que tenés al lado: estamos en guerra, estamos en batalla. Y esto es continuo, hermano, esto es constante. Amén, amén, hermanos. Pero vamos a aprender. Hoy vamos a iniciar, y el miércoles que viene los animo a estar acá presentes también, y vamos a cerrar, ¿no?, también enseñando cómo obtener la victoria y la paz en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante conocer esta raíz del Evangelio, ¿no?, enseñada por el Señor Jesús y por todo la palabra? Para no estar confundidos, justamente, para no desanimarnos. Es de suma importancia que todo nuevo convertido, y aún los que llevamos años en la iglesia, se instruya cuidadosamente en cuanto a las dos naturalezas del creyente. Aún los creyentes de muchos años, frecuentemente a veces nos podemos desanimar, ¿no?, cuando notamos esto en nosotros. Alguna enseñanza en la iglesia que es errónea. Muchos enseñan que cuando uno se salva ya está santificado para toda la vida.
y que pierde su vieja naturaleza. Algunos creen eso, ¿no? Tomando algunos versículos, como por ejemplo el que dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero cuando tomamos, ustedes saben, hermanos, ya lo he dicho muchas veces, que cuando tomamos un solo versículo de la palabra, eso nos puede, un versículo, ¿cómo es el dicho? Un versículo, un texto fuera del contexto se puede transformar en un pretexto, ¿no? Así que nunca hay que ver un solo texto, sino el contexto de la Biblia. Y normalmente un texto es confirmado en la palabra por muchos otros también. Amén. Así que por eso es importante también tener un conocimiento, digámoslo así, completo, ¿no? De la Biblia. No te quedes con un solo versículo, sino que otros versículos, otros pasajes pueden enriquecer y nos dan un mayor entendimiento. Amén. Entonces, algunos creen que ya no pecamos más, ¿no? Y que ya no tenemos más esa vieja naturaleza y que ya nunca más vamos a lidiar con eso. Pero la realidad, hermano, y ustedes lo saben, y yo lo sé, porque lo vivimos, ¿no? La realidad es que aún después de tener a Cristo en el corazón y que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos esa batalla, tenemos esa guerra y tenemos esos momentos, los creyentes, en los que nos sentimos así, a veces confundidos, a veces con esas tendencias que pensamos que ya estaban en el pasado, pero que cada X tiempo como que reaparecen en nosotros. Amén. Así que la victoria es posible. Diga conmigo, la victoria es posible, como lo vamos a ver, ¿no? Sin embargo, los cristianos no se pueden explicar a veces a sí mismos o explicar sus conflictos, pero tenemos que estar al tanto de que esta batalla es continua para nosotros. Ahora, tenemos un libertador y tenemos uno que obtuvo una gran victoria para nosotros, y en él nosotros podemos ser más que vencedores. Amén. Muy bien, vamos ahí. Primer punto: todo ser humano nace y posee una naturaleza caída y pecaminosa. Cada uno de los bebés que nace en este mundo, y cuando vos naciste del vientre de tu mamá, cuando te dio a luz, naciste con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. ¿Qué es la naturaleza, hermanos? La naturaleza es la esencia de lo que nosotros somos, ¿no? Es la raíz de lo que nosotros somos. De acuerdo a la naturaleza, las cosas después dan su fruto, ¿no? Entonces, si alguien que nació en pecado, obviamente que el fruto va a ser pecado, ¿no? A medida que vaya creciendo, se vaya desarrollando a lo largo de la vida, esto es lo que va a brotar de su vida. ¿Verdad, hermanos? ¿Pasa eso, sí o no? La gente que no tiene al Señor, y aún nosotros, como digo, tenemos esa lucha, esa batalla, pero por eso es tan importante entender estas cosas. Número uno, dije, todo ser humano. Mira que los niños, uno lo ve ahí tan hermoso y lo ve tan puro, ¿no? Tan sin maldad, pero vos fíjate que las primeras cosas que los niños no es que las aprendan, sino que les sale del corazón, porque nadie le enseña a un niño a mentir, ¿no es cierto? Maxi y María, ¿no es cierto? ¿Ustedes le han enseñado alguna vez? Mira, así se miente. No hace falta, ¿no? Enseñarle, ¿o no? ¿Verdad, hermanos? A mi hijo, a mí me pasa, nosotros al contrario, le repetimos constantemente que eso no se hace, y el niño, ¿no? Uno le dice, no toques ahí, no toques eso, que te vas a quemar. ¿Y qué hace el niño? Va y toca, ¿no? Hasta que no se quema, ¿no? Somos como hijos del rigor, ¿no? Y vamos ahí. ¿Y eso por qué sucede? Porque lo ve, no, porque el niño no tiene, un niño de 2 años, un niño de 1 año que intenta incluso manipular a los padres. ¿Sabe que los niños son los especialistas en manipular? ¿Sí o no? Hay llantos de los niños que son llantos de verdad, de una necesidad, porque tiene hambre, y hay otros llantos que son de capricho, y eso no se lo enseñó nadie, ¿no? Viene, ¿no? Yo lo heredé, yo era re caprichoso cuando era chico, ¿no? ¿Es cierto? ¿Sí o no?
cuando era chiquito, después aprendí, ¿no? Después fui aprendiendo. Pero eso lo heredé de Nereo, ¿no? Lo que vino de ahí, así que igual Nereo cuando era chiquito, ¿o no? Entonces eso lo vamos heredando, ¿no? Esa es la naturaleza con la que nacemos y cuando uno es niño dice, ay, pobrecito el nene, pero ese nene si vos lo dejás que eso fluya, ¿no? Cuando tiene 14, 15 años, 16 años, no, es incontrolable, ¿no? Ya no lo podés agarrar. Amén. Por eso es tan importante la disciplina de los papás. Acá los niños se tapan los oídos, no quieren, pero es tan importante, ¿no? Saben que los judíos, por ejemplo, ellos en la tradición judía, ellos dicen que si vos no a un niño, que vos tenés hasta los 7, 8 años para ponerle límite al niño. Si te pasa de esa edad y no lo supiste corregir, después a los 12 o los 13 se nota que te va a hacer el doble o el triple de difícil. Amén. Así que ahí es cuando hay que ir enseñándole de chiquito quién es el que manda, a quién tiene que respetar, etcétera, etcétera. Amén. Si no, después se hace mucho más difícil. Pero todos nacemos con esa naturaleza. ¿De dónde proviene o de dónde viene toda esta situación? Pues vamos al Génesis, vamos al principio. Génesis capítulo 1, versículo 26. Porque no fue Dios el que nos creó así, el Señor no nos creó así. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto y lo creó con una a imagen y a semejanza de Él, una naturaleza divina y perfecta en el origen, en el principio. Pero en el versículo 26 de Génesis 1, vamos a leer hasta el 31, dice así. Díganme amén si están ahí, hermanos, conmigo. O si lo tenemos ya ahí en la pantalla, lo seguimos ahí, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será, ¿para qué? ¿Para qué será? Para comer. ¿Ah? Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí está la creación del Señor y cómo el hombre fue creado en la perfección de Dios, a imagen del Señor, a imagen de su Creador. Ahora, vamos al capítulo 3, ahí mismo en la misma página, si tenés la Biblia, capítulo 3, versículo 1. ¿Están ahí? Capítulo 3, versículo 1, dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era lo que Dios había dicho? Acabamos de leer que todo había sido creado ¿para qué? Para comer, ¿no es cierto? Bueno, después no he querido leer todo el capítulo, pero el capítulo 2 es donde el Señor aclara que podían comer de todo árbol del huerto, menos de uno. Y acá la serpiente astuta, es Satanás, el diablo, el que viene y tienta a la mujer. Primer error de la mujer, haber prestado oído al enemigo en ese momento. Debería haberlo cortado, como nosotros tenemos que hacer cuando vienen esas voces que no son de Dios, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Enseguida tenemos que acallar esas voces. Amén, hermanos, porque nuestra fe depende mucho de lo que oímos. Amén.
Decir conmigo, mi fe depende mucho de lo que escucho, porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Amén. Acá la mujer prestó oído al diablo. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Acá contradiciendo a Dios. Siempre aquí está el espíritu de rebelión, ¿no? Que por el hablar y por el prestar oído, una semilla que encontró tierra, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿no? Fíjate que escucha la palabra y ya cambió su visión, ¿no? Porque lo tenía claro antes de escuchar y prestar oído a esas palabras. Qué importante que es, hermano. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia, amén, y escuchar palabra de Dios, hermanos. Si no, es increíble cómo puede cambiar la visión de las cosas, cambiar la visión de nuestra vida, incluso de decisiones o cosas que las tenemos tan claras en un momento, pero cuando prestamos oído a voces que no son la voz de Dios, se nos puede torcer todo en la vida. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo, ¿no? A Adán no necesitó ver mucho ni escuchar mucho, parece que ahí apenas Eva le convidó, cayeron los dos en desobediencia, en rebeldía hacia el único mandamiento que el Señor les había dado. ¿Verdad, hermanos? De todo lo podéis hacer. Y estaban bendecidos y estaban fructificando, prosperando, pero desobedecieron al Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, empezaron a ver la vida de otra manera. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nunca antes se habían escondido, y ahora, te das cuenta, la culpabilidad entró en ellos, ¿no? El pecado, la desobediencia, la rebeldía. Mas Jehová Dios, verso 9, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿no? Le echo la culpa a la mujer, como solemos hacer los hombres, ¿no? Muchas veces que no nos hacemos cargo, somos expertos, ¿verdad, varones? En echarle la culpa a otro. No siempre es la mujer, ¿no? Pero los varones somos expertos a veces no reconocer, somos orgullosos en ese punto, y es algo que Dios tiene que quebrar en nosotros. Amén, varones acá. Pues siempre encontramos, no, yo soy así porque mi padre era así. Bueno, yo lo acabo de decir ahora, ¿no? Yo soy así porque nací en este lugar. No, yo soy así porque me pasó esto, porque esto. Y no nos hacemos cargo de nuestra decisión. Hagámonos cargo, hermano, porque ahí está la transformación. Amén. Más allá de todo lo que nos haya pasado, incluso de decisiones que hayamos tomado. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: Eva, ven para acá, vení para acá, Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Así que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? La raza humana somos así. Le echamos la culpa a otro, siempre. Hasta que no reconozcamos nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras iniquidades y nuestra naturaleza pecaminosa, no va a haber una verdadera transformación en nosotros. Amén, hermanos.
Amén. ¿Me dicen amén? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. La serpiente ya no tenía a quien echarle la culpa, ¿no? Ya no había más bajo. Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás, etcétera, etcétera, ¿no? Y pondré enemistad, y viene aquí profecía de lo que el Señor, el Padre, iba a hacer con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está acá. Pero el verso 17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Nunca antes había la tierra producido espinos y cardos, nunca antes al hombre le había costado vivir de la tierra. Así que en estos versículos, acá donde empieza, hermanos, el trabajo con el sudor de la frente, porque antes de la caída, antes del pecado, la tierra daba fruto, los árboles daban frutos para comer, ¿verdad? Había abundancia de todo. El pecado todo lo distorsiona, todo lo arruina en nuestra vida. Amén. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, todos los días de nuestra vida. Así que cada vez que te levantes a la mañana para ir al trabajo, o cuando estés ahí cansado, sudando, transpirando, acordate de Adán y de Eva, ¿no? Porque de ahí viene, ¿no? Todo nuestro, lo que acarreamos desde allí, ¿no? Qué distinto hubiese sido todo si no hubiese sucedido esto. Amén. Pero no culpamos a Adán y a Eva, ¿verdad, hermanos? Porque a veces nosotros actuamos de la misma manera, sabiendo las cosas, conociendo al Señor, teniendo todo. Muchas veces decidimos desobedecerle y eso trae consecuencias. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Fíjate que acá Adán le pone nombre. Antes eran uno solo, ¿no? Varón y hembra, el Señor los había creado y había una unidad en ellos increíble. En este momento se dan cuenta, hermanos, todo fue transformado, todo cambió. Y la mujer fue llamada Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y bueno, terminamos ya este capítulo. ¿Lo terminamos, hermanos? Al capítulo 3, así lo completamos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Perdón, el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto es sabiduría de Dios, porque si no, el hombre, si vivía para siempre como había sido creado en eternidad, entonces la maldad iba a crecer y iba a ser sin fin. Entonces el Señor le tuvo que poner límite al hombre, y sus días en el principio eran cientos de años los que vivían los hombres, ¿no? 800 años, 900 años. El más longevo fue Matusalén con 960 y pico de años, casi 1000 años. Pero poco a poco se han ido acortando los años por causa de la maldad del hombre. Y esto, hermanos, no es un castigo de Dios para el hombre, al contrario. El Señor fue reduciendo los años porque si no, los hombres se iban pervirtiendo cada vez más ancianos, más pervertidos, más maldad, más corrupción. Amén. Entonces, entra el pecado, entra la muerte también. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre dejó de ser eterno y ahora la muerte le esperaba
en la vejez. Amén, hermanos. El hombre cayó. Diga conmigo, naturaleza caída. Decid conmigo, naturaleza caída. Esa es la naturaleza pecaminosa, esa es la vieja naturaleza que hoy nosotros les podemos llamar así, como lo vamos a leer en algunos versículos en el Nuevo Testamento. La vieja naturaleza. Ahí todo cambió y todo empezó a trasladarse o transmitirse de generación en generación hasta nuestros días, esa naturaleza adánica o pecaminosa o caída, ¿no? Como hemos dicho. Fíjense, hermanos, es importante entender que Dios no hizo a un hombre mecánico, Dios no nos creó a nosotros como robot. Por eso es que el hombre tiene lo que llamamos libre albedrío, no tan conocido, la capacidad de decidir. Eso se encuentra en el alma del hombre. Nosotros somos tripartitos, todos los seres humanos somos tripartitos. Vivimos en un cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos un alma y somos espíritu. El espíritu es lo más importante de nuestra vida. El espíritu, cuando nosotros recibimos a Cristo y el espíritu toca nuestro espíritu, ahí es cuando nosotros revivimos, ¿no? Ahí empezamos a vivir espiritualmente. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, esa venida del Espíritu Santo que toca nuestro espíritu y somos resucitados y empezamos a vivir una vida espiritual. Ahora, somos espíritus, tenemos un alma. El espíritu de la persona que no tiene a Cristo está dormido, está muerto. No puede entender las cosas espirituales. Un hombre que no tiene al Señor, que no ha recibido, una mujer que no tiene a Cristo, le es complicado entender la Biblia. No puede entender las cosas espirituales porque su espíritu está muerto. Su espíritu está como dormido. No puede comprenderlo. Sin embargo, cuando se produce ese nuevo nacimiento, ese milagro que el Espíritu Santo hace en el espíritu de una persona, es resucitado y ahora empieza a ver, ahora empieza a comprender las cosas básicas, los rudimentos. Antes no los veía y ahora, wow, empieza a ver un nuevo mundo. ¿Sí o no, hermanos? ¿No te pasó cuando conociste al Señor? Empezás a ver cosas que antes te parecían una locura y ahora decís, se te empieza a revelar la palabra. Amén. Porque hay vida espiritual. Sin Cristo es imposible que la Biblia se entienda. Amén. Por eso hay mucha gente que la lee sin haber nacido de nuevo y lo único que encuentra acá es confusión, es letra, es leyes, es a un Dios perverso en el Antiguo Testamento porque mataba, o sea, no hay revelación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso para el no creyente el Evangelio es locura. Sin embargo, para los creyentes es poder de Dios. ¿Y cómo puede ser que para uno sea poderoso y para otro sea una ridiculez? ¿Cómo puede ser? ¿No? Porque tenemos apertura espiritual, hemos nacido de nuevo, lo podemos entender, lo podemos ver, y otros están muertos, ¿no? Y por más que la palabra se les explique, es difícil e imposible de entender. Amén. Bueno, que esto te sirva, hermanos, para cuando estás discutiendo. Si querés discutir la palabra con un incrédulo, no vas a llegar a ningún lado, difícilmente vayas a llegar, ¿no? Uno puede explicar, por supuesto, hay que hablar, y cuando vos predicas, sí, pero en la predicación tiene mucho que ver el testimonio de uno, ¿no? Y ahí puede generar la fe en la otra persona para que pueda recibir a Cristo en el corazón. Pero no discuta, hermano, no pierdas el tiempo, no te pelees. Jesús dijo, es como tirar perlas a los cerdos, ¿no? Es como, y lo más probable es que se vuelvan contra vos, ¿no? Y se enojen con vos y te agarren bronca. Entonces, en muchas ocasiones, lo que hay que buscar es que la persona acepte a Cristo primero. No darle mucha vuelta y decir, ¿puedo orar por vos? ¿Querés aceptar a Cristo en tu corazón? Porque cuando dé ese paso de fe, entonces va a empezar a entender lo que vos le digas. Amén, hermanos.
Así que ahí hay un momento en el que el Espíritu Santo nos guía, porque claro, uno tiene que compartirle la palabra, hablarle a la persona, pero hay un momento donde hay que llevarlo a esa decisión de fe. Amén. Y entonces habrá un nuevo nacimiento y habrá entendimiento después de toda la revelación bíblica. Amén. Así que no somos robots, no somos mecánicos. Entonces, en el alma, hermanos, en nuestra alma, ahí está nuestra voluntad. Nuestra alma comprende varias cosas. Ahí están nuestros sentimientos, ahí están nuestras emociones. Eso es el alma del hombre. Ahí está nuestra mente también, ¿no? Nuestra mentalidad se forma ahí en esa área, el alma, la mente, que no es el cerebro, ¿no? Sino lo sabemos, ¿no? Es el software sería, ¿no? No el hardware, el hardware es el cerebro, pero el sistema operativo, ¿no? Nuestra mentalidad está en el alma, pero también en el alma está la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es esa capacidad de elección, ¿no? Ese libre albedrío. Fíjate que está como en el medio, ¿no? El alma es la que une el espíritu con el cuerpo, ¿no? Entonces acá está. ¿Qué decisión nosotros tomamos? Cuando el hombre que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo, tiene un espíritu vivo, entonces tiene esa tendencia a obedecer al Señor, pero también tiene un cuerpo, ¿no? Que lo que el cuerpo le pide es lo que la carne pide, ¿no? Las tentaciones, el pecado, etcétera, lo que el mundo ofrece, ¿no? Entonces acá, pero en nuestra alma está nuestra voluntad y ahí se inclina, ¿no? Y tomamos nuestras decisiones. Así que en este momento Adán y Eva se inclinaron hacia la tentación que vino por escuchar a la serpiente, y vio que el fruto era bueno y se inclinó. Cometieron un error tremendo, pero porque el hombre nos hizo así, con capacidad de decisión, y nos hizo no autómatas, ese no es Dios, ¿no? El Señor siempre, y creo que el amor es eso, hermano. El amor es esa libertad de que el otro pueda decidir, no ama el que obliga, sino que, y esto aplícalo a todo en tu vida, da libertad, ¿no? Después, por supuesto, en el caso de los hijos, por ejemplo, hay que corregir, pero a la larga hay que hablar con ellos para que ellos entiendan y que ellos puedan comprender y ellos puedan decidir en un momento. Esa es la victoria nuestra, no que nos obedezcan, sino que a veces por imposición, por la fuerza, capaz que así se empieza, ¿no? Poniendo la disciplina, pero después la victoria de un padre es cuando logra que el hijo decida hacer las cosas bien, ¿no? Y no que lo hagan porque vos se lo estás diciendo, sino por voluntad propia, ¿no? Bueno, así es nuestro Dios también, ¿no? No hay mayor satisfacción. No hay mayor satisfacción para mí que mi esposa decida ella estar conmigo, pasar tiempo conmigo, porque sería horrible que esté conmigo por obligación. Para mí sería horrible, ¿no? ¿Verdad, hermanos? La gran satisfacción es cuando para mí es una satisfacción, hermanos, que ustedes estén acá y que no estén acá por obligación, ¿no? Sino que estén porque han decidido venir y honrar al Señor y adorar al Señor y escuchar la palabra del Señor esta tarde. Amén. Aunque a veces los pastores insistimos, como yo lo hice hoy en algunos grupos, pero no venga por obligación, hermano. No haga nada por obligación. Amén, hermanos. No lo haga si no tiene la convicción verdadera. Yo a veces en algunas cosas que tengo muy claras soy enfático, pero no por el hecho de que se me obedezca, sino porque quiero que seas bendecido. Quiero que sean bendecidos, hermano. Quiero que la iglesia sea bendecida. Y como prediqué hace algunos domingos, quiero que estemos en unidad y que estemos en prosperidad también. Amén. Unidos y prosperados. Amén, hermanos. Ahora, con esa libertad, como el Señor nos ha creado, como Él nos ha y como Él hace las cosas, a nadie obliga el Señor. Así que, como consecuencia de este pecado, ellos permitieron, Adán y Eva abrieron la puerta al pecado y a la muerte en el mundo.
Quiero que leamos Romanos 5:12. Acompáñenme ahí, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? Decirle que tenía al lado, a nosotros. Pasó a todos los hombres. Amén. Por cuanto todos pecaron o pecamos, ¿no? Entonces todos pecan. En Adán todos pecamos. Porque se va transmitiendo, se va pasando esa naturaleza de una generación a otra generación. Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22. Dice así: porque así como en Adán todos mueren, decid conmigo, todos mueren. Por eso, hermanos, por eso el que no recibe a Cristo en el corazón, lo que le espera es la muerte. Muerte física, y más allá de la muerte física, la muerte espiritual, que es la muerte segunda que nos enseña el libro de Apocalipsis, que es ya una eternidad sin Dios, una eternidad de tormento eterno, porque Él es la vida, ¿no? Entonces fuera de Dios no hay vida. Todos mueren, muerte física, natural, y muerte también espiritual. También en Cristo todos serán vivificados. Amén. Quienes tienen la posibilidad de ser vivificados, para quien se abre la vida eterna, para todos los seres humanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a otro punto, hermanos. El pecado de Adán resultó en la ruina moral de toda la raza humana. Y todos los seres humanos desde ese entonces poseen la naturaleza pecaminosa y caída de Adán. Nacemos en pecado. El rey David dijo en el Salmo, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Y así ha sido con cada uno de nosotros. Ahora, leamos algunos versículos que confirman este concepto. Romanos 3:23. Le dije que teníamos hoy mucha Biblia, ¿no? Vamos a ir hasta donde podamos hoy. Me quedan 20 minutos y después seguimos el miércoles que viene. Romanos 3:23 dice así, lo sabemos de memoria, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Leímos recién en Génesis que el Señor tuvo que destituir y puso querubines protectores para que el hombre ya no tuvo acceso a la gloria del Señor. Y acá lo describe el apóstol Pablo a los romanos: por cuanto todos pecaron, y ahí nos mete a toda la humanidad, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que eso que era en el Edén, en el principio, yo personalmente creo que el Edén, hermanos, no era un lugar, aunque se cree que ese lugar del huerto se cree que está por ahí en Medio Oriente, entre Irak e Irán, por ahí. Fíjate que es de las zonas más conflictivas del mundo. También es la zona donde más petróleo hay en el mundo, donde la tierra es rica, ¿no? Por algo creo yo que es, ¿sí o no, hermanos? Entonces, pero no es, para mí el Edén no es un lugar físico, sino que era un ambiente espiritual. El Edén era maravilloso porque la gloria del Señor estaba manifestada en todo su esplendor y con toda libertad. Ahora, por causa de esta caída es que el hombre es apartado de la gloria de Dios y empiezan todos los conflictos y todo lo costoso de la vida. Fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6. Vamos ahí. Isaías 53:6. Mira acá el profeta Isaías, esto antes de Cristo. Él reconoce esto, hablando del pueblo de Dios, ¿no? De los judíos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, él habla de Jehová, acá habla del Señor, pero es lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, ¿no? Nadie profetizó como Isaías la primera venida del Señor Jesucristo, del Mesías, incluso con detalles específicos, pero acá él declara que Jehová, que Dios mismo es el que iba a cargar con el pecado de todos nosotros, pero reconoce que todos nosotros estamos descarriados, sin Dios, sin Cristo, estamos descarriados como ovejas, cada cual va para donde quiere, por su camino de perdición. Isaías 64:6 este es un poquito más duro todavía, este versículo, o más confrontativo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjate cómo describe acá la humanidad. Todos nosotros, todos los seres humanos somos así, somos suciedad. A partir de ese momento, de esa rebelión en el huerto del Edén, a partir de ese momento empezamos a vivir en suciedad, todos nosotros. Y toda nuestra justicia, lo que nosotros creemos que es justo, para Dios es como trapos de inmundicia, ¿no? Saben que eso, ya saben, ¿no? Esos trapos de inmundicia, lo que significa, ¿no? Esto se le llamaba así en la antigüedad cuando la mujer menstruaba, ¿no? Cuando estaba con el periodo, en aquellos tiempos que no había todos los avances que hay hoy de las toallitas íntimas y todo esto, eran las mujeres con trapos, se limpiaban y se cubrían, y a eso le llamaban los trapos de inmundicia, eran eso, ¿no? La menstruación de la mujer. Y el Señor dice acá, a través del profeta, que nuestra justicia, la justicia del hombre sin Cristo, por más bueno que parezca, porque no hay uno bueno, hermanos, sin Cristo no hay uno bueno, siempre hay orgullo, siempre hay egoísmo, siempre a la larga hay brota los frutos de esa naturaleza pecaminosa. Lo que parezca más justo para nosotros a los ojos de Dios es así, ¿no? Como trapos de inmundicia. Y después dice como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así es el hombre sin Dios. Amén. Romanos 3:9. Romanos 3:9. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando acá de los gentiles, ¿no? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, a los hebreos, al pueblo de Dios y también a los que no eran judíos, los gentiles, que todos están bajo pecado. Amén. Toda la humanidad, toda la raza humana y de todas las generaciones nacimos así, bajo pecado. Muy bien, ahora termino con esto hoy, hermanos. La Biblia y la naturaleza humana. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de cómo es esa naturaleza. Hemos aprendido hasta acá que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, caída, adánica. Pero ¿cómo es? Algunas de esas características, vamos a verlas rápidamente. Número 1, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y perverso, ¿no? Póngase la mano en el corazón. Aunque no está hablando acá del corazón físico, ¿no? Está hablando de la esencia del hombre, ¿no? De lo más profundo del hombre. Y dice acá el Señor, engañoso es el corazón del hombre. Así que cuidado con lo que, viste lo que dice, y esto de muchos años, ¿no? La gente dice, haz lo que te dicte el corazón. Yo te digo, no hagas eso. Amén.
parece muy bonito, ¿no? Wow, qué lindo, ¿no? Qué bien expresado, hacer lo que vos sientas. No, hermano, no hagas lo que vos sentís. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado, no hagas lo que sientes. Porque de acuerdo a la palabra, lo que sale de vos es un desastre, ¿no? Entonces las consecuencias van a ser. ¿Por qué, hermano? Porque hoy sentimos y mañana no, ¿no? Entonces hoy te amo, mañana no. No es así. La voluntad del Señor, la palabra de Dios es lo que va a permanecer para siempre. Amén. Amén, hermanos. Entonces yo me casé con mi esposa no solamente porque lo sentía, aunque la amo, la amaba y hoy la amo mucho más. Pero no me casé solamente por eso. Por eso, aunque estábamos enamorados, ¿no, cariño? Yo primero que ella, ya saben ustedes la historia, ¿no? Yo perdidamente enamorado, ella no me daba ni 5 de bolilla, me tuvo 2 años ahí sufriendo, pero fue un trato del Señor conmigo, y a los 2 años dijo, sí, yo soy del dicho ese, persevera y triunfarás, ¿no? En España se dice, el que la sigue, la consigue, ¿no? Entonces, pero fueron años de ahí de oración, pero en el momento que ella vino y me habló, que al final se me declaró ella a mí. No, yo estaba declarado hace 2 años, pero después en un momento el Señor se lo reveló y bueno, ahí fue un milagro. Vino un ángel, le tuvo que hablar. Sí, me regaló una camisa, naranja era, media así amarilla, y no me la saqué por 1 año esa camisa, ¿no? Tengo todas las fotos de esa época con esa camisa. No sé si le estaba mandando ahí un mensaje. ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? Ya me salí del mensaje, ¿no? Tan bien que veníamos. Porque buscamos la voluntad del Señor, ¿no? Sentíamos cosas, por supuesto, lo que sentíamos, nos gustábamos, estábamos ahí enamorados, pero fuimos a hablar con los pastores y nos pusimos a orar antes del noviazgo y queríamos hacer las cosas bien. Entonces teníamos que estar seguros si era la voluntad del Señor. Amén. Y así lo hicimos. Y eso es lo que perdura, hermanos. Porque los sentimientos a veces son un sub y baja, son una montaña rusa, ¿no? Y hoy sentimos, mañana no. Entonces, nunca te quedes solamente con lo que te dicta el corazón, ¿no? Sino que busca una palabra del Señor. Porque todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Amén. Todo va a cambiar en tu vida. ¿No ha cambiado la vida, cariño? Claro que no ha cambiado la vida. Imagínense si no tuviéramos claro, si mi esposa no tuviera claro que es voluntad de Dios estar conmigo cuando le dije que nos teníamos que venir a Argentina en el 2018, ¿no? Si hubiera sido por emoción o por sentimiento, me hubiera dicho, anda vos, que sos de allá, ¿no? Yo me quedo acá. Pero como estamos unidos, estamos ligados por voluntad de Dios, amén, se vino conmigo. Amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Porque si no, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin Noelia acá en la iglesia? Sin mi esposa. Así que, hermanos, cuidado con nuestro corazón, porque nos engaña. Amén. Y a veces sentimos algo, a veces nos pasan cosas, nos enojamos con gente, lo que brota de nosotros, a veces nos autoengañamos nosotros. Entonces, la palabra es la que nos da luz, es lámpara a nuestro camino, es lumbrera para encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Y hay cosas que a veces no se sienten, pero sabemos que las tenemos que hacer. Amén. Y eso es lo que va a dar buen fruto para nosotros. Así que ahí está la naturaleza humana, engañosa y perversa. Cuidado. Tenés que tener cuidado con vos mismo. Amén. Decirlo conmigo, tengo que tener cuidado de mí mismo. Saben ustedes que el mayor enemigo no es el diablo. El mayor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo ya está derrotado. Ahora mismo el mayor enemigo que tenemos, mi mayor enemigo es Marcos. Es ese Marcos, caído, que fue concebido en pecado, que cada 2 por 3 quiere levantarse, quiere otra vez tomar el control, ¿no? Así que cuidado con tu corazón, cuidado con nosotros. Amén. Por eso el Señor tiene que
ir transformando nuestro corazón, tiene que ir cambiándolo, porque es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Termina diciendo, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Si ni nosotros mismos a veces. ¿No te pasa que a veces haces cosas que ni habías pensado hacerlas y uno dice, pero si nunca se me cruzó y metí la pata así, dije esto, solté este insulto o no sé, o uno comete a veces locuras que nunca las pensó? ¿Quién lo conocerá? Romanos 3, 9, 12, leemos algunos versículos más. Romanos 3, 9, 12. Mira cuántos versículos, ¿no?, que nos describe lo que nosotros somos. Y esto es bueno tenerlo claro, hermanos, para que pueda ser transformado, pueda ser nuestra vida pueda ser transformada, ¿no? Porque este viejo hombre no lo vamos a cambiar, hermanos. Esta vieja naturaleza no se cambia. Por eso el Señor nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. La vieja vida, el viejo Marco, ese no puede ser cambiado, ese tiene que morir. Ahora tiene que vivir Cristo en mí, el nuevo Marcos en Cristo Jesús, la nueva María, la nueva Blanca en Cristo Jesús. Amén. El nuevo Carlos, tenemos que vivir ahí nosotros. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. ¿Te das cuenta otra vez? No se comprende. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin Cristo, hermanos, ni siquiera uno es justo. No hay manera de que la justicia de Dios se aplique a nosotros. Job 15, 16. Job 15, 16. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Así es el hombre, hermanos. Así es nuestra naturaleza caída, abominable, vil, y bebe la iniquidad como agua, no se cansa de pecar. Bueno, tengo algunos versículos más, pero quiero terminar con buena noticia, por lo menos con el inicio. La nueva naturaleza, una naturaleza espiritual o la naturaleza de Cristo, como la denomina la palabra. El miércoles que viene tocaremos algunos puntos más de esta naturaleza caída o pecaminosa. ¿Qué es lo que me ha quedado? Es qué es lo que no puede hacer, que a veces nosotros intentamos llevarlo a cabo, pero lo que no puede hacer y tenerlo claro. Pero quiero terminar con esto, hermanos. La nueva naturaleza que Dios nos ha dado es una naturaleza espiritual, o también la Biblia lo describe así, la naturaleza de Cristo. Segunda de Pedro 1:4. Quiero terminar acá para terminar en positivo, ¿no? Porque si no estamos aquí, somos un desastre, todo, no nos vayamos con esto solamente, sino que el plan de Dios, hermanos, esto es maravilloso. El plan de Dios, el plan redentor de nuestro Padre Celestial es tan maravilloso que Él no vino a transformarnos, a parcharnos, digamos, a nosotros, a arreglar el problema con un, con un parche, sino que Él vino a hacernos de nuevo. Y la manera es esa, aceptando a Cristo, recibiendo la vida de Cristo en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, y de esa manera ser revividos, renacidos, nuevo nacimiento en Cristo Jesús, una nueva naturaleza para poder vivir ahora en la voluntad del Señor, entender a Dios, relacionarnos con Dios, etcétera, etcétera. Amén. Vida nueva en Cristo Jesús, vida abundante en Cristo Jesús, vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro 1:4 dice,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora en Cristo Jesús, antes de Cristo no se podía. Ahora en Cristo Jesús nosotros podemos participar de la naturaleza divina, de esa imagen y semejanza de Dios que Adán perdió en el principio, que los hombres perdimos en el origen de la vida. Ahora la podemos recuperar en Cristo Jesús. Esa es nuestra salvación. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es eso, no? La raíz del pecado, la concupiscencia. Amén, hermanos. Ahora nosotros tenemos esa posibilidad. Todos los hombres, así como todos los hombres fueron concebidos en pecado, todos los hombres tienen la oportunidad de participar de la naturaleza divina, que es el requisito necesario para pasar la eternidad con Dios. Amén. Los hijos de Dios, cuando lleguen al cielo, ¿verdad? ¿Han nacido de nuevo o no? Si hay una naturaleza espiritual que se está desarrollando en vos, que ha estado creciendo, que has estado alimentando, entonces vida eterna para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y acá termino con este versículo tan conocido que lo sabemos de memoria. Yo lo describo así: esta naturaleza divina es la misma naturaleza de Cristo. O sea que por eso nosotros somos cristianos, ¿no? Por eso nosotros somos pequeños Cristo, porque participamos de la naturaleza del Señor. Amén. Las obras que el Señor hizo, nosotros las podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y aún mayores, dijo el Señor, ¿no? Nosotros las podemos, la vida que vivió Cristo, nosotros la podemos vivir también. Esa libertad, esa salvación tan grande. 2 Corintios 5:17, ahí leemos. Segunda de Corintios 5:17, ¿lo tenemos ahí? Si no, lo leo acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es eso, ¿no? Criatura, creación, nueva creación. Amén. Antigua creación, la vieja creación adánica cayó, quebró, desobedeció, deshonró al Señor. Ahora, si alguno está en Cristo, ¿hay alguien que está en Cristo acá? ¿Hay alguien que ha recibido al Señor en tu corazón? ¿Estás en Cristo? ¿Estás viviendo en Cristo? Bueno, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahí está hablando de ese tiempo de la vieja naturaleza. Lo que está diciendo acá la palabra es que ya no es tiempo de vivir en la vieja naturaleza. Ya no es tiempo para vos de vivir en las viejas costumbres, en la naturaleza caída. Ahora tenés un nuevo tiempo para tu vida, ¿no? Tenés la posibilidad de vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? No quiere decir esto que ya no vayas a ser tentado. No está diciendo esto. Algunos toman este versículo para decir, no, ya fue quitada de nosotros la naturaleza pecaminosa. No, no ha sido quitada, hermano. Está ahí todavía. ¿Ah? La recibimos, la recibí de Nereo y Blanca y todavía está ahí. Ellos la recibieron, está ahí. Pero gracias a Dios que Nereo y Blanca recibieron a Cristo y empezaron a vivir una nueva vida. Amén. Y me transmitieron los valores y vos, el que te habló, el que te predicó, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo tenía 7, 8 años. Después tuve tiempos de rebeldía, confusión, me alejé del Señor, ya lo saben ustedes. Después volví, pero desde chiquito yo sabía que dónde estaba la vida. Y de hecho yo me acuerdo del día, pasamos tres muchachitos con 7, 8 años por ahí, pasamos al frente por un llamado que hizo mi papá, predicando. Un día miércoles, porque era una reunión de semana, así habíamos algunos en la iglesia, y él hizo un llamado y pasamos los 3 niñitos ahí con esa edad. Uno se llamaba Tony, Marcos Monje, uno de mis amigos,
el otro se llamaba César Salgueiro, no me olvido más de ellos, pasamos los tres y aceptamos a Cristo. Y yo sé que algo pasó en ese momento. Después, obviamente, uno crece y va tomando decisiones, va aprendiendo, pero la vida de Cristo ya está en nosotros. Amén. Y yo creo que también en la vida de estos que pasaron ahí conmigo, también. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, no quiere decir que lo viejo ya se terminó, sino que está esa tendencia en nosotros. Pero lo que tiene que crecer es la vida espiritual. Por eso es tan importante que vos desarrolles esa naturaleza espiritual. Amén. Decirle al que tenés al lado, tenés que desarrollar la vida espiritual. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Ya tenemos al Espíritu de Dios operando dentro de nosotros. Así que lo más importante ya está hecho, ¿no? Amén. Es como cuando entras a la escuela, ya entraste, ¿no? Ya te inscribiste, ya pagaste la matrícula. Antes estaba fuera. Ahora tenés la posibilidad de educación. Entraste al colegio. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una vez que entraste, hay que estudiar. Y te tenés que ir desarrollando, tenés que ir pasando de grado, aprobando exámenes, ¿sí o no? Disciplinándote, asistiendo a clases, ¿verdad, hermanos? Estudiando. Bueno, una vida de oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el ser obediente a Dios, no perder la fe, hermanos, nunca perder la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, y uno va creciendo, se va desarrollando, Cristo va creciendo en nosotros. Amén. Él tiene que ir creciendo, que se vea a Cristo en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, seguimos el miércoles que viene, pero termino con esto, un ejemplo que siempre el pastor Nereo y muchos lo ponemos para describir esta guerra que hay en nuestro interior. Alguien dijo que nosotros tenemos en nuestro interior dos lobos o dos perros, ¿no? Son esas dos naturalezas que habitan en nosotros. Una es espiritual, ¿no? Y la otra es natural y carnal. Entonces ahí están esos dos perros. Vamos a ponerle un perro negro y un perro blanco, ¿no? Para que quede claro. Y entonces están en guerra continua, ¿no? La Biblia dice que el espíritu y la carne están en constante conflicto en nosotros. Y te pasa a vos, ¿sí o no? Querés orar. Por un lado querés orar, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren orar todos los días acá? Y queremos, pero después a la hora de la verdad nos cuesta, porque hay otras cosas a veces que nos apelan más y nos traen, y a veces estamos en esa lucha. Sabemos que tenemos que venir, sabemos que tenemos que orar, sabemos lo que tenemos que decidir, y tenemos ese conflicto interior, ¿no? Que el apóstol Pablo lo describe en Romanos capítulo 7, lo describe muy bien ahí, como lo que quiere hacer a veces no lo hace, y lo que no quiere hacer lo hace, y todo este conflicto. Pero, hermanos queridos, ¿cuál es el perro o el lobo que va a vencer esa batalla, ese conflicto? Simple y sencillamente, el que esté mejor alimentado. Amén. ¿Cuál es la naturaleza que va a vencer en nosotros? La que esté mejor alimentada. Amén. Amén, hermanos. Si en nuestra vida hay alimento, un hombre lleno de la palabra de Dios nunca flaqueará su fe. Amén. Un hombre de adoración, una mujer de adoración, de intimidad, una mujer de oración, una mujer que dobla rodillas, hermanos, difícilmente va a ser vencida por el pecado, por la maldad, por las tentaciones de la vida. Amén. Una persona que ha decidido seguir a Cristo con todo el corazón y se alimenta de la palabra, se congrega, necesitamos ser parte de la iglesia, como enseñamos, amén, y tantas otras cosas que alimentan nuestra vida espiritual. Entonces, nuestra naturaleza en Cristo estará fuerte en nosotros. Amén. Amén, hermanos.
Y la vieja naturaleza estará ahí raquítica, ¿no? Muerta de hambre, débil, ¿no? Anémica. Amén. Ahora, si nosotros estamos todo el tiempo con la tele, con las redes, con con las series, muchas series, poca Biblia, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos en conversaciones impuras, estamos dándole lugar al chisme, a la habladuría, difícilmente vamos a orar. ¿Qué va a predominar en nuestra vida? ¿Qué va a predominar? ¿Hacia dónde nos vamos a inclinar? Apenas venga una tentación, rápidamente, ni te vas a dar cuenta, porque es lo que brota, y las obras de la carne brotan en nosotros. Amén. Así que fortalezcamos nuestra naturaleza espiritual, porque la tenemos en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Y vamos a experimentar victorias que nunca antes hemos experimentado. Vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Vas a ver milagros poderosos. Sabes que yo te lo digo personalmente, a veces lo digo porque lo he vivido, lo experimento y sé que muchos acá ya lo han experimentado y lo van a experimentar mucho más. Pero cosas que parecían imposibles son posibles en Dios. Dios te las va dando, Dios va supliendo, el Señor te va dando victoria, va alcanzando, amén, vas creciendo, te va desarrollando y Dios empieza a obrar milagrosamente en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. El diablo le teme a un hombre, a una mujer que entiende que tiene que tener su naturaleza espiritual bien alimentada. Eso te va a hacer fuerte y te va a hacer perseverante en Dios. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a orar juntos ahora. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Qué precioso. Qué oportunidad tenemos, hermanos. Qué oportunidad tenemos. Qué desastre somos. Vos lo sabés, yo lo sé. Qué ruina hay. Qué ruina hay en nuestra antigua vida, nuestra antigua manera de vivir. Qué desastre, qué consecuencias nefastas. Qué consecuencias tan dolorosas para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestro alrededor. Ahora, qué distinto el resultado cuando alguien sigue a Cristo, cuando alguien le da lugar al Espíritu Santo en su corazón y empieza a crecer espiritualmente. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ahí está. Ya no vivo yo, ya no vive o ya no predomina el viejo Marco, Cristo vive en mí. Ya no predomina la vieja naturaleza. Ahora soy participante de la naturaleza divina. Sos participante de la naturaleza divina. Por eso tu lugar es el cielo. Tu lugar no es la tierra, hermanos. Estamos acá, pero no somos de acá. Puedes decirlo conmigo, estoy acá, pero no soy de acá. Nuestro tesoro está en los cielos. Nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba. Nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, trae entendimiento, Señor. Quizás hay alguno acá que ha estado luchando con tentaciones, con el pecado, con la maldad. Te das cuenta que hay cosas que no podés cambiar. En el nombre de Jesús tiene que fortalecerse tu vida espiritual. Tenés que decidirte. Ahí está la voluntad, ahí está la inclinación, en el alma. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu de Dios te está llamando. El Espíritu de Dios nos atrae. Dale lugar al Espíritu de Dios. Más lugar le das en tu día, en tu diario vivir, más tu inclinación va a ser hacia las cosas espirituales.
Y las cosas de este mundo van a ir muriendo, van a ir muriendo, van a ir muriendo. Tu siembra va a ser en buen terreno, en los cielos, en el propósito eterno de Dios. No estará tu preocupación en las cosas de acá, en qué me voy a comprar, en qué voy a tener, en auto, casa. No va a estar ahí tu corazón, sino en la eternidad, en el propósito que Dios tiene conmigo, en las generaciones que vienen por delante, en nuestra ciudad que necesita a Cristo, que necesita al Espíritu de Dios en su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Espíritu de Dios, ahora. Mientras te adoramos, Señor, te decimos, queremos vivir, Señor, tu vida. Queremos vivir tu vida, Señor. Para eso viniste aquí a la tierra, Señor Jesús, para iniciar un nuevo tiempo, el tiempo de los que pueden participar otra vez de la naturaleza divina, el tiempo en el que el Señor recuperó lo que se había perdido, lo que se perdió allá en el huerto, el Señor lo recuperó y nos ha dado esta gran victoria para vos, querido hermano, querida hermana, victoria para vos. En el nombre de Jesús. Y si hay alguno acá que en esta semana quizás le ha fallado a Dios, quizás alguno se siente culpable porque le diste lugar al enojo, a la ira, no sé, al egoísmo, a la envidia, algún pecado, debilidad, en el nombre de Jesús, ahora hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón. Hay una nueva vida que está creciendo en vos. No te quedes, no abandones, no te dejes engañar por el diablo. El Señor quita esa culpabilidad en el nombre de Jesús. Hay poder en el Espíritu de Dios. Adoramos al Señor. Levanta tus manos si podés. Ahí dale gracias al Señor, porque es un milagro lo que el Señor ha hecho.